Estamos mirando también cómo ver la planificación a medio y largo plazo. Miguel Luzárraga, director para Iberia de Allianz Bernstein. Muy buenos días. Buenos días, José Antonio. Un placer estar aquí otra vez con vosotros. Un jueves más. Igualmente. Después de las últimas noticias que hemos visto esta semana, ¿no?, sobre el plan de estímulos de Biden, esa reunión de la Fed, ¿cómo estáis viendo la inversión en renta variable en el mercado americano? Bueno, yo creo que el foco de Estados Unidos está siendo, cambiar un poco lo que es la política económica hacia, pues una serie de incentivos fiscales importantes que claramente van a afectar de lleno al crecimiento de Estados Unidos. Hay que recordar que 2/3 del crecimiento americano dependen del consumo y todo lo que sea estimular a los hogares, a los consumidores, eso va a hacer que afecte muy positivamente pues a ese crecimiento americano, ¿no? De tal manera que todo lo que se está haciendo, todo lo que se está promoviendo, ya sea los paquetes de estímulo de 1,9 billones de dólares que se anunciaron nada más entrar Biden en su mandato, como estos rumores que se han ido avanzando a lo largo de la semana pasada y esta, de los 3 billones de aumentos de cambios en la fiscalidad, tanto en las sociedades como en los ricos americanos, etcétera, etcétera. Esto va a hacer pues también que se ayude, digamos, a la economía a dar ese impulso, a esa parte de la sociedad que está ayudando mucho, que va a ayudar mucho, de hecho, a la economía a un crecimiento sostenible y fuerte. Por lo tanto, y como conclusión a tu pregunta, a la respuesta a tu pregunta, pensamos que Estados Unidos, desde un punto de vista de renta variable, sigue siendo un activo muy importante que tiene que estar con un peso, dependiendo de nuestras posibilidades, que sea aceptable, digamos, en nuestras carteras. Aún así, con la situación de inflación y también de sobrecalentamiento de la economía norteamericana, ¿qué podemos hacer para invertir en Estados Unidos, pero con esa estabilidad de capital, para conseguir esa estabilidad en un plazo largo? Bien, una cosa es lo que me has preguntado al principio, que es la renta variable. Pues la renta variable pensamos que bien, que va a seguir su rumbo, pero sí que es cierto que todo esto que está sucediendo está afectando también al T-Note americano, al 10 años americano y a las expectativas de inflación americana. ¿Qué hacemos con la parte más conservadora de la cartera? ¿Qué hacemos con esa parte en donde no queremos perder dinero y en donde el monstruo de la inflación está acechándonos? Bueno, nosotros pensamos que sí que es cierto que la economía va a sufrir un periodo de volatilidad en el momento de que nos comparamos contra los meses del año anterior, en donde hubo una recesión, una caída importante del consumo en Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que vayamos a hacer ahora, de aquí al verano, pues evidentemente va a ser más favorable, va a calentar, digamos, esa inflación de aquí al verano incluido. Pero esto ya sabes que es una cuestión de oferta y demanda, de tal manera que vamos a ver cómo en la segunda mitad del año va a haber una serie de esos desequilibrios que se han podido formar, se van, digamos, a juntar, se van a estabilizar. Y sí que nosotros seguimos estimando una inflación subyacente americana que esté cercana a ese 2,1%, y dependerá más o menos de cómo vaya evolucionando de esos desajustes, pues las políticas monetarias y las políticas monetarias de la Fed al devenir, digamos, de las expectativas de los tipos de interés, básicamente, ¿no? A día de hoy nosotros seguimos pensando que en el horizonte, en el corto plazo en el horizonte, no va a haber subidas de tipos, pero no descartamos a final de año que pueda haber algún movimiento en los tipos de interés. Para todo esto, seguimos diciendo que el American Income, nuestro producto AB American Income, es un producto muy interesante para gestionar toda esta situación. ¿Por qué? Porque tienes una diversificación geográfica muy importante, porque tienes una diversificación por tipo de activo importantísima, tienes una TIR importante de en torno a un 5%, 4,9% para ser exactos. De tal manera que hablas de ya que estamos en un momento, como he dicho antes, volátil,
lo más normal sería diversificar, y con el American Income diversificaríamos. Recuérdanos, por favor, cuáles son las principales características de este fondo. Bueno, es importante tener en cuenta que desde nuestro punto de vista, nosotros lo que buscamos es, en este producto, es la eficiencia en la gestión, de tal manera que lo que promovemos y lo que buscamos es tener una cartera diversificada en donde nosotros vemos que existe una solución a la renta fija, en donde nosotros pensamos que hay valor a la renta fija, de tal manera que combinamos dos cosas, lo que es la renta, es decir, las rentas que nosotros históricamente hemos ido hacia la renta fija por eso, pero luego la estabilidad. Por lo tanto, la estabilidad nosotros la, digamos, jugamos o invertimos en esa estabilidad con el Tesoro americano y todos, digamos, los tipos de activos dentro de la renta fija que sean más estables, para que el grueso de la cartera sea muy estable. Pero luego utilizamos una parte pequeña de la cartera para poder invertir en otro tipo de inversiones en renta fija que nos den un poco más de TIR, un poco más de yield, que llaman los americanos, ¿no? De tal manera que por eso podemos ofrecer una TIR de casi un 5% a nuestros inversores. Eso es, digamos, la cartera del American Income. De tal manera que nosotros buscamos emisiones, no solamente en Estados Unidos en dólares, sino también emisiones en dólares, pero en todo el mundo. De tal manera que tenemos actualmente un 73,4% de inversión en territorio americano y el resto fuera, ¿vale? Pero todo en dólares, todo emisiones en dólares. De tal manera que vamos a encontrar pues algo de mercados emergentes, algo de emisores, por ejemplo, europeos, pero que emiten en dólares. De tal manera que eso te ofrece una diversificación aún mayor, que es muy importante en este entorno de mercado. José Antonio, hablamos de un producto que tiene más de 27 años de historia, que gestiona, digamos, más de 28.000 millones de dólares solamente en este producto. Por lo tanto, hablamos de un buque insignia dentro de AllianceBernstein, y de tal manera que nos está ofreciendo esa TIR muy atractiva en este momento actual. ¿Cómo se está comportando? Pues mira, las rentabilidades, y voy a ir un poco históricamente, las rentabilidades del producto en los últimos años han sido muy favorables. Te hablo del año pasado, tuvo una rentabilidad de un 5,2%, a 3 años 5,7%, a 10 años, por ejemplo, sigue manteniendo ese 5%, por lo tanto, como llamo yo, esto es un tractor diésel que, aunque ya sea por una cosa o por otra, te está proporcionando históricamente digamos, esa TIR, esa rentabilidad en torno a ese 5%. Y se está comportando de igual manera en este entorno de mercado. Va poco a poco consiguiendo, como ese tractor diésel, va poco a poco consiguiendo esas rentabilidades. Por lo tanto, la rentabilidad es favorable y pensamos que va a seguir siendo así durante todo este año. Raga, director para Iberia de AllianceBernstein, gracias por ponernos el foco en esas oportunidades medio y largo plazo en gestión de cartera que tan importantes son en este momento. Buen día, Miguel, buen negocio. Igualmente, José Antonio, buen día y buen negocio. 8:57, en 3 minutos abre el IBEX.